Fracciones generatrices para un decimal exacto y para números periódicos puros mixtos o decimales periódicos puros mixtos. Recordemos que la fracción generatriz es el proceso inverso de encontrar el número decimal a partir de una fracción. Entonces recordemos lo que hacíamos. Si teníamos 5 medios, lo que hacíamos era dividir 5 entre 2 para obtener el decimal o el resultado. Entonces esta expresión 5 medios la podíamos escribir en número decimal como 2,5. Igualmente, para 7 cuartos, pues tenemos 1.75. Hay otros casos en donde nos aparecen más números, 8 tercios, por ejemplo, y nos da un 2,6, donde ese 6 es periódico, se repite de manera indefinida, 6, 6, 6, 6, 6. Otro caso de estos es 15 onceavos. Aquí vemos que se repite es el número 36 de manera indefinida. Y por último, un caso diferente a estos, que es 25 18avos, donde hay un número que no se repite, que es el 3, 1,3, y el 8 se repite de manera indefinida, 1,388888, etc. Bueno, entonces vamos a mirar cómo hacemos el proceso contrario, pero antes entonces miremos esta clasificación. Vemos que en 2.5 en este número solo hay un decimal y en 1.75 hay dos decimales. Estos números son los únicos que salen del resultado de dividir 5 entre 2 y 7 entre 4. Hay otros que tienen más decimales, pueden tener 3, 4, 5, pero siempre son decimales exactos, una cantidad definida. A estos números, por eso se les llama decimales exactos, que hay una cantidad definida de decimales. Los siguientes números como 2,66666 y 1,363636, vemos que se están repitiendo esos números de manera indefinida, en el primer caso el 6 y en el segundo caso el 36. Entonces a este conjunto de números los llamamos decimales periódicos puros o simplemente periódicos puros. Y el último caso, donde vemos que hay un número que se repite de manera indefinida, que es el 8, pero hay un número no periódico o que no se repite, entonces lo llamamos decimal periódico mixto, ¿sí? O simplemente periódico mixto. Vamos a ver entonces cómo generar las fracciones a partir de los decimales o encontrar las fracciones generatrices. Entonces empezamos por el decimal exacto y partimos del 2,5 que teníamos anteriormente. Entonces, ¿cómo llegamos a la fracción? Lo primero es volverlo un número entero y de esta forma se hace multiplicando, en este caso por 10, porque tenemos solo un decimal. Entonces multiplicamos por un 10 o un 1 seguido de un solo 0. De acuerdo, hay un solo decimal, entonces un 1 seguido de un solo 0. Ya lo encontramos, entonces 25, y la operación inversa es pues ese 25 que obtuvimos de multiplicar por 10, pues si lo dividimos entre el mismo 10 nos va a dar el resultado que teníamos inicialmente, el 2,5. Entonces ya encontramos una fracción generatriz que es 25 décimos y tenemos esta fracción para este valor. Sin embargo, vamos a tomar entonces qué es lo que se hace de manera general. Entonces lo primero es convertir el valor decimal en un número entero y teniendo en cuenta si hay un solo decimal, entonces vamos a colocar un 1 seguido de un solo 0, o lo que es lo mismo que una potencia de 10 a la 1 si es un solo número decimal. Vemos que este 25 décimos no corresponde a lo que teníamos anteriormente para 2,5, pero sabemos que una fracción se puede simplificar, entonces simplificamos esta fracción, 25 décimos, podemos sacar entonces quinta, o sea, dividiendo entre 5 el numerador y el denominador, y entonces obtenemos 5 medios, que era lo que teníamos inicialmente. 5 medios es la fracción generatriz de 2,5. Veamos otro ejemplo, 3,7. Ya sabemos que lo primero que hacemos es pasarlo a número entero, sería 37, y como multiplicamos entonces tenemos solo un decimal, entonces es un solo 0, un 1 seguido un 0, 0, un solo 0 que se divide, o sea, entre 10, y esta es la fracción generatriz. Bueno, vemos que esta fracción no se puede simplificar, entonces simplemente la dejamos ahí como está, y esa es la fracción generatriz para 3,7. Veamos otro ejemplo, 1,75, ya tenemos dos decimales. Entonces ya nos estamos imaginando que tenemos que dividir entre un 1 seguido de dos ceros. Lo primero que hacemos es volverlo un valor entero, que es simplemente multiplicarlo por 100, que es la misma
el mismo valor por el cual se va a dividir. Entonces 1.75 por 100 nos da 175, que son dos números, entonces por 100, dos números decimales, tenemos 175, y luego de ese 175 hacemos la operación inversa, lo dividimos, ya sabemos, entre 100 y obtenemos el valor. Bueno, esta fracción también se puede reducir. Entonces lo que hacemos es sacar aquí quinta, y vemos que estos dos números también se pueden reducir, el 35 y el 20 se pueden simplificar o dividir entre 5. Entonces la fracción generatriz finalmente ya simplificada, reducida, es de 7 cuartos. Otro ejemplo, 2,89 es parecido al anterior, entonces ya sabemos que multiplicamos por 100 o lo volvemos entero y nos queda 289 dividido 100. En este caso pues es irreductible, ese sería el valor que queda. Bueno, y sigamos con otro ejemplo. Aquí ya tenemos un valor de 72,350. Recordemos que estamos usando la coma para los números decimales. Entonces lo volvemos entero, multiplicando por 1000 porque tenemos 3 decimales, o sea, un 1 seguido de 3 ceros por 1000. Y obtenemos entonces 72.350 y lo dividimos también por 1000. Esta fracción podemos reducirla simplificándola, entonces la sacamos mitad inicialmente y luego sacamos quinta. Acá se va reduciendo y volvemos a reducirlo. Recuerden que siempre dividimos entre el numerador y el denominador. El numerador y el denominador entre el mismo número. No podemos hacer como hacen algunos estudiantes, dividen el numerador entre un número y el denominador entre otro. Eso no es posible. Se reduce siempre dividiendo numerador y denominador entre el mismo número. Aquí sacamos quinta nuevamente y tenemos este número que ya, como ven ustedes, pues ya es irreductible. Este sería la fracción generatriz para este número. Ahora nos vamos para un decimal periódico puro. Entonces recordemos que un decimal periódico puro es el caso de 2,6666 que teníamos al inicio. Y estos números tienen otra notación para simplificarla. Para no escribir tantas veces el número 6, empleamos otra notación, que es esta, 2,6, y observemos que el 6 tiene un gorrito o una linecita arriba. Esto nos indica que se está repitiendo ese número. Como tenemos un solo valor periódico, entonces la operación es la siguiente. Cambia un poco con respecto al anterior, hay que tener cuidado con eso. Entonces miremos cómo se hace. Lo primero es volverlo entero como se hacía anteriormente. Y restamos, aquí viene un proceso adicional, restamos la parte entera. En la parte entera del número que tenemos ahí, de 2,6666, la parte entera es 2. Entonces restamos ese 2 de ahí. Ese 2 lo restamos. Y dividimos entre un 9 o la cantidad de 9 de acuerdo a la cantidad del número periódico que se está repitiendo. Como se está repitiendo el 6, un solo número se está repitiendo, dividimos entre un solo 9. Entonces un solo valor que se está repitiendo, dividimos entre un solo 9. Hacemos la operación, 26 menos 2, perdón, da 24. Y el 9, entonces 24 novenos. Vemos aquí que podemos sacar tercera, es decir, dividir el numerador y el denominador entre 3 y obtenemos entonces 8 tercios, que es la fracción generatriz para 2,6666 periódico. Bueno, entonces miremos otro caso. Vamos mirando siguiente. 1,363636. Vemos que se está repitiendo dos números, el 36, 36. Entonces, primero lo escribimos de forma abreviada y recordemos que se coloca el gorrito. Ya sabemos que se puso sobre 36 indicándonos que el 36 es el que se está repitiendo. Así que lo que hacemos es volverlo primero un valor entero completo. Entonces 136 y restamos el valor del número entero. El valor del número entero es 1, entonces menos 1. Y como tenemos dos números decimales, pues que se están repitiendo, pues colocamos dos nueves. Y aquí tenemos ya la fracción que es restar el 136 menos 1, daría 135,99. Bueno, vemos aquí que podemos sacar terceras, dividir entre 3 y entre el 3 el numerador y el denominador.
Aquí entonces sacamos, nos da 45/33 y ese 45 también es múltiplo de 3 y el 33 por supuesto. Entonces vamos a dividir entre 3 ambos, numerador y denominador, y queda la fracción reducida y esta es la fracción generatriz. Bueno, entonces tenemos ya periódico puro. Vamos a hacer el último ejemplo, 28,427. Ya sabemos, lo volvemos primero entero. Miremos que el gorrito está en 427, ese es el que se está repitiendo, el 427. Tres números se están repitiendo. Entonces, lo volvemos entero, daría 28.427 y le restamos el valor de la parte entera del número decimal. Entonces la parte entera es 28. Y lo dividimos entre el número de decimales que se están repitiendo. El número periódico se están repitiendo 3 valores. Entonces el 4, 2 y el 7. Entonces 3 nueves. Aquí están. Y hacemos la operación de la resta que aparece en el numerador y ya obtenemos este número. Este número, ustedes ven, es irreductible. Y entonces vamos ahora con el siguiente caso, que es el número decimal periódico mixto. Entonces el número periódico mixto es este caso, 1,3888, que recuerdan que lo teníamos al comienzo. Entonces vamos a escribirlo de la manera abreviada. Tenemos en la parte no periódica, que es el 3, y la parte periódica, que es el 8. La manera entonces de escribirlo abreviadamente es 1,3 y el 8 lleva el gorrito, que es el que se está repitiendo. Entonces aquí, ¿cómo va a ser la fracción generatriz? ¿Cómo vamos a construirla? Entonces observemos. Lo primero es volverlo entero. ¿Y qué vamos a restar? Vamos a restar la parte entera, pero adicional la parte no periódica, o sea, 1 y 3. O sea, vamos a restar 13. Y ahora en el denominador, ¿por cuánto vamos a dividir? Aquí cambia también. Entonces, como tenemos un valor periódico, pues recordemos que teníamos un 9, ¿sí? Para el valor periódico. Pero tenemos un valor no periódico que es el 3. A ese valor periódico entonces le asignamos, si es un solo valor no periódico, pues un solo 0, ¿sí? Un solo 0. Y de esta manera nos queda 138 menos 13 dividido 90. Bueno, ahí está. Hacemos la operación 125 noventaavos, perdón, 125 noventaavos. Bueno, entonces podemos simplificar. Recuerda que siempre dejamos simplificadas las fracciones y esto nos queda 25/18. ¿Por qué simplificamos? Simplificamos por 5. Reducimos la fracción dividiendo entre 5. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. 23,81565656. Acá tenemos dos números no periódicos, que sería el 81, y dos números periódicos, que sería el 56. Entonces lo escribimos, el no periódico es 81, el 56 es el periódico, lo escribimos de manera abreviada, aquí está, y recordemos, entonces la parte lo volvemos entero, 238.156 sería el número entero, aquí están entonces la parte no periódica y la parte periódica, lo volvemos entonces entero, y recordemos que vamos a restar por la parte entera, y unida la parte no periódica, o sea, 2381. El 23 y el 81 se unen para restarse con el número que acabamos de colocar. Nos queda entonces de esta forma. Y ahora, recordemos, la parte periódica lo que se repiten son dos números, el 56, 5 y 6 son dos números, o sea que ponemos dos nueves, y la parte que no se repite, el 81, entonces son dos números, el 8 y el 1, entonces ponemos dos ceros, 8 y 1, entonces dos ceros acá. Bueno, entonces ya nos quedó conformada la expresión para operarla y nos queda de esta manera. Bueno, entonces, como siempre, la simplificación, acá obtenemos el número 47.155 dividido entre 1980. Simplificamos nuevamente y obtenemos 9.431 sobre 396. Bueno, esto es todo. Entonces ahora que viene el reto para ustedes y es el siguiente. Vemos aquí una tabla con decimales y hay que construir la fracción generatriz.
Entonces miremos que hay un valor negativo